Según un estudio realizado por la Fundación Libertad y Desarrollo en alianza con la firma Sid Gallup, el 79% de los guatemaltecos encuestados considera que el país va por el rumbo equivocado. Además, señala el tema económico y la inseguridad como dos de los principales problemas y no les importaría un gobierno no democrático si hubiese una solución a ello. ¿Qué significa esto? Hablamos del tema con Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el licenciado Paul Boteo. Él es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. El licenciado, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por el espacio. La verdad, siempre es un gusto estar con usted, así que muchas gracias. Bien, y pues esta semana ustedes publicaron una encuesta realizada en alianza con la firma Sid Gallup. Hay varios datos interesantes que reflejan el sentir de los guatemaltecos sobre el rumbo del país en materia económica, política y social. Vamos a ir por partes para que usted nos pueda ir explicando estos resultados, pero también que nos dé su análisis. El primero que llama la atención es que el 79% de los encuestados consideran que el país va por el camino equivocado y esto refleja un incremento en comparación con el estudio realizado el año pasado que arrojó un 66%. ¿Qué nos dice esto? Bueno, yo creo que nos está hablando de un ciclo político que se ha repetido en los últimos 3 periodos presidenciales. Si uno, por ejemplo, va a 2016, en el primer año de Jimmy Morales, había cierto optimismo respecto al rumbo que estaba tomando el país. Y como es natural, en el primer año de gobierno siempre hay cierta expectativa de que algo pueda cambiar. Recordemos cuál era el contexto de aquel entonces: lucha contra la corrupción, la crisis que había pasado con el gobierno anterior, y entonces había cierto optimismo. A partir del segundo año ya se comienza a notar un deterioro en cuanto a la perspectiva que tenían en ese momento los guatemaltecos, y llegó más o menos en los siguientes años a tener una cifra similar, es decir, 79, 89, 80%, que consideraba que el rumbo del país era el equivocado. Cuando llega a 2023 vemos una mejora y en el primer año de Alejandro Yamatei, de hecho, vemos una expectativa muy grande respecto al país. Era el contexto de la pandemia, todo el mundo estaba asustado, ¿verdad? Y de alguna forma los primeros pasos que se tomaron en aquel entonces, la gente lo recibió con cierto optimismo, y entonces había la percepción de que el país podía ir por un rumbo mejor. Hay que recordar, después de la crisis que se había tenido con la salida de CICIG, entonces parecía iniciar un nuevo ciclo. Y ahora vemos que sucedía lo mismo. Después de ese primer año, de 2020, la gente, más o menos el 79-80%, consideraba que el país iba mal. Ya en el segundo año de Alejandro Yamatei, así se permaneció más o menos hasta el final. Llegan las elecciones, hay un nuevo periodo de esperanza, y el año pasado, pues la gente, como ya lo mencionaba usted, el 66% consideraba que el país iba por mal camino, y este año lo que vemos es el mismo patrón. A partir del segundo año, pareciera que las personas pierden cierta esperanza, digamos, de que puedan haber cambios en el país, y creo que al presidente Arévalo pues le está sucediendo exactamente lo mismo que lo que sucedió en su momento con Jimmy Morales y Alejandro Yamatei: un descontento, una desilusión, y pues más adelante podemos comentar resultados que van reforzando esta idea. Y tomando en cuenta que estamos en el segundo año, en ese sentido, entrando a ese segundo año, em,
¿cuál es el patrón que se maneja regularmente? ¿Vamos dentro de lo que se maneja generalmente o hay cambios específicos en este comportamiento? Bueno, si se compara con periodos anteriores, hay que decir que cuando ya hablamos de aprobación versus desaprobación de la gestión del presidente Arévalo, pues tiene un negativo de 31% cuando se considera, cuando se resta la opinión favorable de la opinión desfavorable. Eso lo coloca como pues el tercer presidente peor evaluado eh, en comparación con el resto. Digamos, el primer lugar es Alejandro Yamatei, que tuvo un negativo de 37% en su segundo año. Alfonso Portillo, que tuvo un negativo de 37% también en el segundo año. Y pues lo coloca en una situación peor que Jimmy Morales, que tenía para ese entonces un negativo de 21%. Entonces, sí vemos un deterioro importante del presidente Arévalo, muy probablemente porque su base, como lo vamos a ver más adelante, su base fue urbana, personas universitarias, que de alguna forma tenían cierta expectativa y finalmente no se les cumplió. Entonces, de alguna forma sí está, digamos, dentro de los presidentes que tenemos en esta era democrática, perdón, dentro de los tres que están peor evaluados en su segundo año de gobierno. Así que creo que también es un llamado de atención respecto a la situación que pueda estar enfrentando el gobierno y los cambios que tendría que hacer dada esta percepción de la ciudadanía. Ahora, otros datos que ustedes destacan y que llaman la atención están relacionados con lo que más le preocupa a los guatemaltecos. Y aquí salen punteando el costo de la vida y la inseguridad. ¿Qué nos dice esto? Bueno, cuando se le pregunta a los guatemaltecos sobre lo que más le afecta a ellos y a sus familias, efectivamente esos son los principales problemas, el costo de la vida y la inseguridad. Y eso, sobre todo el tema del costo de la vida, tiene que ver con el hecho de que cuando se les hace la pregunta a los guatemaltecos si tuvieron problemas para eh, comprar comida en el último mes, resulta que más o menos el 50%, el 49% para ser exactos, responde que sí. Entonces, estamos hablando que la ciudadanía, la mitad de los encuestados, está diciendo que tiene problemas para algo tan básico como los alimentos. Entonces, eso refleja una situación económica compleja. No es nueva, eso hay que aclararlo. En esta encuesta se tiene una serie, digamos, varios años atrás, y es el mismo patrón, o sea, más o menos el 50% de la población siempre ha salido con ese tipo de circunstancias, lo cual nos da, por cierto, un dato interesante para cruzarlo con el porcentaje de pobreza en Guatemala. Pero retomando, el tema es que además los guatemaltecos, el 44% cree que el costo de la vida ha aumentado mucho y entonces el problema económico es un problema estructural en el país que se ha pues expandido o se ha perpetuado, digamos, a lo largo de varios periodos presidenciales y de alguna forma, pues las personas no perciben una mejora en esas circunstancias. Y por otra parte, la inseguridad, esto lo puede cruzar uno con los datos en donde se le pregunta a los entrevistados si ha aumentado la inseguridad en su comunidad. Y ahí vemos una tendencia al alza en cuanto a el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad ha aumentado en sus comunidades cercanas. Y por eso creo yo, estamos viendo pues que esos son los problemas que más afectan a las familias en no particular. Otra cosa es qué le afecta al país. Esa es otra pregunta, ¿verdad? Y las respuestas pues ahí varían, pero creo que esto es lo que sienten que más les afecta a los guatemaltecos. ¿Cómo varía la respuesta cuando se les pregunta por el país en general? Ahí hay dos respuestas y uno es la corrupción, que es uno de los principales Es problemas decir, del país. estando sobre la mesa. Sigue estando sobre la mesa y aquí tal vez hay que aclarar algo. No está tan alto
como en el periodo de Alejandro Yamatei, sí se nota, digamos, una disminución importante, pero no, lo interesante es que todavía sigue siendo el principal problema del país, según las personas encuestadas, junto con el tema de inseguridad. Entonces, para las personas encuestadas, los dos principales problemas del país tienen que ver con la corrupción, con la inseguridad, y en tercer lugar, pues sale el tema de nuevo económico, el costo de la vida, y en cuarto lugar el tema de los hospitales. Así que la corrupción sigue siendo una percepción importante que recordemos, era una de las promesas del presidente que se iba a combatir. Hay otros temas paralelos que de repente uno pensaría que estarían en primeros lugares, como por ejemplo el tema de infraestructura, carreteras y demás. ¿Qué es lo que dice la encuesta sobre esto? ¿Qué se percibe? Pero al final es el guatemalteco con su opinión el que manda cuando le hacen la pregunta. La verdad es que, digamos, no está dentro de los principales eh, preocupaciones, ¿verdad? Eh, Muy probablemente tenga que ver con el hecho de que muchas de las personas pues se transportan en vehículos, en transporte público y eso, digamos, tal vez no hace evidente, digamos, el mal estado en el que puedan estar las carreteras, contrario, digamos, a una zona metropolitana en donde por supuesto que el vehículo juega un papel más importante. Pero de todas formas es un tema que como esta es la primera encuesta que estamos sacando, digamos, ya desde algunos años que no lo habíamos sacado, pero sí queremos sacarlo de una forma más recurrente y sin duda alguna vamos a explorar mucho más ese tema en la próxima entrega. A mí me llamó poderosamente la atención un tema que ustedes también destacan que tiene que ver con el deterioro de la percepción de la importancia de la democracia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí cuando uno ve que las personas, el tema de la económico no se resuelve, que es un problema estructural, pero además que el tema de la inseguridad eh, este año es un tema que se ha deteriorado muchísimo. Ahí hicimos 4 preguntas. Primero, hay una en donde les preguntamos si la democracia era preferible a cualquier otro sistema de gobierno. Y pues ahí solamente el 39% de los guatemaltecos dijeron que sí, que efectivamente están de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno. Pero luego hay otra aseveración en donde dice, bueno, a una persona como a mí, pues la verdad es que no me da igual si si tiene un sistema democrático o no. Y ahí, digamos, más o menos 44% de las personas dicen eso. Es decir, están indiferentes, les da igual si es democracia o no. Y luego, pues hay un 14% que dice que sí, que efectivamente es preferible un sistema no democrático a uno democrático. Pero quisimos profundizar, digamos, en esa idea y luego hicimos 3 preguntas adicionales y preguntamos si estaban de acuerdo con que se decretara un estado de sitio para combatir la inseguridad. Y ahí sucede que el 75% dijo estar o muy de acuerdo o de acuerdo con esa medida. Y luego hicimos otra pregunta en donde decíamos, ¿está usted de acuerdo con que llegue un gobierno no democrático, pero que resuelva el problema de la seguridad, o que llegue un gobierno no democrático, pero que resuelva el problema de la economía? Y resulta que más del 70% están de acuerdo con esa aseveración. Entonces, pareciera que en el caso de Guatemala, las personas pues sí están llegando a un punto de desesperación, no ven, digamos, que se resuelvan los problemas y entonces pareciera que están dispuestos a sacrificar su libertad, la democracia, para resolver esos problemas apremiantes. Y luego terminamos con una pregunta que para nosotros era clave y es, ¿qué país debería de imitar Guatemala para poder resolver sus problemas? Y resulta que el 45%, esta era una pregunta abierta, ¿verdad? Podían responder el país que quisieran. Y resulta que el 45% respondió que El Salvador. Y pues eso
Tiene que ver, obviamente, por la cercanía, por el hecho de que las personas dicen, bueno, en El Salvador ya se resolvió el problema de la inseguridad, pero, por supuesto, ¿a qué costo? Como dice un meme que circula por ahí, ¿no? El costo es la pérdida de la democracia, la pérdida de ciertas libertades, pero preocupa en todo caso, Alejandra, que las personas estén dispuestas a ese intercambio, porque eso nos pone el escenario para que pues, puedan venir candidatos populistas, pero con una vena autoritaria. Bueno, y entonces lo más importante ahí son los resultados, lo que la población está esperando en todo momento y actualmente pues no se perciben, no se ven. Entonces por eso la gente responde de esta manera de acuerdo a la encuesta. Usted ya decía las consecuencias que se nos pueden venir a corto y mediano plazo, pero en todo caso, o sea, hay otro dato interesante y es cuando se hace la comparación de cómo percibe el guatemalteco el trabajo de los diputados, por ejemplo, versus el trabajo que está realizando el Ejecutivo, específicamente el presidente de la República. Y aunque la calificación no es positiva para ambos, hay una diferencia. Sí, en este caso, pues estamos hablando que los diputados tienen un nivel de desaprobación del 62, 64%, en el caso del presidente del 57%. Pero algo que hay que notar, Alejandra, es que en el 2024 todavía al Congreso sus niveles de desaprobación no eran tan altos y también al presidente tampoco sus niveles de desaprobación eran tan altos. Sí se nota cuando uno ve la serie de tiempo que el cambio está a partir de mayo de este año. Y muy probablemente la explicación tenga que ver con dos cosas puntuales que ocurrieron en el Congreso. La aprobación del presupuesto, que recordemos que la forma en que se hizo dejó ese sabor muy parecido a la forma en que se hacía en la época de Alan Rodríguez y de Vamos, en donde se aprobaba a medianoche, corriendo, sin discusión. Uno fue la forma. Segundo, el fondo. Se terminaron aprobando 12,000 millones de quetzales para los consejos de desarrollo y toda la vida, durante años, se han criticado a la forma en que se asignan los recursos a los consejos de desarrollo porque son focos de corrupción, lo sabemos. Y sin embargo, a pesar de que se sabe, se le dio el presupuesto más alto en la historia a los consejos de desarrollo, como una parte de negociación en el Congreso. Entonces, y si a eso le sumamos el aumento de sueldo de los diputados, pues pareciera que eso fue el detonante de la caída en aprobación, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Y hay que decirlo, esa negociación en el Congreso le salió muy caro al país, pero parece que le salió también muy caro al Ejecutivo en términos de imagen. Así que es algo que tiene que llamar a la reflexión, sobre todo porque estamos a la víspera de aprobar otro presupuesto y una negociación similar, pues simplemente agravaría o podría agravar aún más la imagen que se tiene del Ejecutivo. ¿Qué pasa con otros temas paralelos que han estado en la mesa de análisis y discusión en la opinión pública, como por ejemplo el sistema de justicia, el Ministerio Público y todo esto? Bueno, ahí hicimos una pregunta importante que era quién es el responsable de los problemas o los principales responsables de los problemas del país. Sucede que el 75% dice que es el Ejecutivo, un 46% dice que es el Congreso, los diputados. Y luego se reparten, digamos, más o menos igual, 25% el tema del Ministerio Público, el tema del sistema de justicia y los empresarios. Lo importante de comprender aquí es que hay un desprestigio sistémico, podríamos decir. La gente básicamente está rechazando la institucionalidad del país y hay una crisis de credibilidad sobre las instituciones. Entonces creo que eso nos plantea un escenario complicado porque de nuevo ese descontento hacia las instituciones, ese anhelar un hombre fuerte que venga a resolver los problemas, aunque no sea de forma democrática,
pues eso es lo que nos da ese caldo de cultivo, digamos, para escenarios complicados a futuro en Guatemala. Estos son los datos, esto es lo que nos da, digamos, una encuesta con la calidad de Sid Gallup, que nosotros, de hecho, al inicio ponemos los ejercicios que se hicieron de encuestas en el 2019-2023, en donde pues claramente las intenciones de voto que proyectaba Sid Gallup pues fueron correctas, digamos, bastante precisas, hay que decirlo. ¿Y por qué repito esto? Porque creo que estos datos deberían de ser un punto de análisis para las distintas élites del país, élite política, élite económica, élite académica, medios de comunicación, porque creo que nos da una señal de alerta en cuanto a decir, aquí hay problemas graves que se le tienen que entrar, porque si no hacemos un esfuerzo en conjunto como sociedad, pues podríamos caer en esas tragedias que estamos viendo en nuestro vecindario en América Latina, con regímenes que terminan pues dañando la institucionalidad. Recordemos, pues llevamos 40 años más o menos de apertura democrática y eso, por supuesto, pues lo podemos perder si no somos lo suficientemente contundentes en las acciones para dar respuesta a la población. Concretamente, lo que usted está diciendo es que, de alguna manera, ante la falta de resultados, los guatemaltecos se están inclinando o esperarían una narrativa más autoritaria con todo y acciones. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Por qué es importante tomar conciencia de ello? Pues creo que es importante porque al final estamos viendo el ascenso de presidentes, de jefes de Estado, que bajo la excusa de dar resultados terminan, por ejemplo, acumulando, concentrando un poder enorme, básicamente anulando la independencia del sistema judicial, teniendo un Congreso a su servicio y a todas las instituciones de control también a su servicio, y tratando de reelegirse, por ejemplo. Y ahí vemos ya casos específicos. Nicaragua, por supuesto, es el caso más grotesco, diría yo, pero luego recordemos cómo en el caso de Honduras, en su momento, una restricción constitucional a la reelección fue básicamente irrespetada, y no digamos lo que está sucediendo en El Salvador, lo que está sucediendo en México con una reforma judicial muy desafortunada que básicamente está permitiendo la llegada de abogados cercanos al narcotráfico a las cortes del país. Es una tragedia. Y por supuesto, si nos vamos a Sudamérica, vemos tragedias similares. Entonces, el tema aquí es que si no se trabaja para poderle dar respuesta a la ciudadanía, pues al final vamos a tener ese tipo de candidaturas. Y muy probablemente, digamos, cuando los políticos tienen esta información, muy probablemente vamos a ver el surgimiento de una campaña electoral en donde se va a ofrecer mano dura, en donde se va a ofrecer contundencia en las acciones, y por supuesto que eso le da una dinámica bastante desafortunada a las elecciones. Y ahí con lo que usted está mencionando, ¿no valdría la pena también darle un vistazo a nuestro propio pasado, con la experiencia que ya hemos vivido como país con regímenes autoritarios? Mire, yo decía en la mañana, en la radio, ¿sí? en la radio, decía, si se tratara de regímenes autoritarios, América Latina ya debería de ser una región desarrollada. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos una colección inmensa de dictadores y de caudillos que lo único que han hecho es apropiarse de los recursos de los ciudadanos, regímenes sumamente corruptos porque al tener el control de todo, pues no le rindan cuentas a nadie, y lo que siembran son regímenes de terror, pero finalmente no terminan resolviendo los problemas. Y el caso de Guatemala, si hacemos una análisis en retrospección, lo que tenemos básicamente son la historia de por supuesto, un Estrada Cabrera, que estuvo más de 20 años en el poder, un Jorge Ubico, y otros dictadores en el siglo XIX, que no pudieron resolver los problemas del país, los grandes problemas del país. Y por supuesto, si nos vamos a la región en Sudamérica, hay una colección enorme. Entonces,
No, de hecho, lo novedoso en Guatemala es la democracia y solamente tenemos 40 años en democracia y es difícil, porque hay que decirlo, pareciera que en América Latina tenemos cierta fascinación por el caudillismo y eso nos mete en estos problemas. Pero yo esperaría que seamos conscientes de nuestra historia y que no regresemos a épocas oscuras, que el legado no ha sido el desarrollo, sino que el legado ha sido el terror y más pobreza. Licenciado Boteo, dejemos la luz encendida. A la luz de los datos, ¿todavía hay posibilidades, de acuerdo a las tendencias y su experiencia en este tipo de análisis, de cambiar el rumbo? ¿O ya la popularidad está del presidente en este caso, pues ya está fijada sobre la percepción de las personas y que refleja esta encuesta? Bueno, hay una leve mejora respecto a la medición de mayo. Es decir, pareciera que de mayo para acá hay cierta mejora en la percepción, lo cual abre la posibilidad de que pueda, si se corrige el rumbo, de que se pueda ganar, digamos, lo que se perdió en estos meses. Pero eso requiere de estrategia, de leer adecuadamente lo que la sociedad está pidiendo. Por supuesto, no caer en populismos, porque eso sería muy desafortunado, pero sí comprender qué es lo que está preocupando más a la población. ¿Por qué lo digo? Porque si bien hubo una leve mejora en la percepción, lo que a mí me preocupa es que en lo que no mejoró es cuando se le hace la pregunta a las personas: ¿usted cree que el presidente Arevalo puede resolver las principales preocupaciones de su familia? Y ahí no vemos mejora. Más bien pasó de 79, que considera que no, en mayo, a 82 en septiembre. Entonces, pareciera que ya las personas dan por sentado de que pues no se va a resolver nada. Y entonces, eso es desafortunado, pero también puede verse como una oportunidad. Si las personas ya no esperan nada y el Ejecutivo logra dar un giro importante, pues eso podría recuperar terreno. Pero ahí lo importante es que las personas están esperando resultados. La institucionalidad democrática es importante y si algo se le puede calificar como positivo al gobierno es precisamente esa institucionalidad democrática. Luego del deterioro que tuvimos en los últimos años, vemos a alguien con una vocación democrática y esa es la principal virtud de este gobierno. Sin embargo, si no se da resultados, entonces se cae en el desencanto. Entonces yo esperaría, yo sé que el presidente en una de las declaraciones dijo que pues él no le prestaba atención a las encuestas, lo Sí, cual fue pues me justamente pareció, ayer cuando se le preguntó acerca de los resultados de esta encuesta. y yo lo encuentro desafortunado porque creo que estos ejercicios nos debe de dar a todos, a todas los actores sociales de Guatemala una dosis de humildad, porque al final lo que está diciendo es en la población hay descontento y todos deberíamos de hacer una autocrítica. ¿Qué estoy haciendo mal? Desde el sector privado, pero también, por supuesto, desde el gobierno, que es el principal responsable del manejo del país, de decir qué hay que cambiar para lograr revertir esa tendencia que nos puede llevar al país a estrellarnos a un futuro pues oscuro. Y creo que ahí es una enorme responsabilidad de parte del presidente y de su equipo. Yo apelaría a una dosis pues de humildad, de autocrítica. Yo sé que es difícil, no es fácil estar dirigiendo un país y que pues todo el mundo le quiere decir qué hacer, ¿verdad? Y desde el punto de vista humano, pues es muy comprensible. Pero yo creo que dentro de todo todavía existe una buena voluntad de parte del Ejecutivo y creo que esto debería de tomarse, analizarse a profundidad y tratar de diseñar una estrategia para poder cambiar la tendencia. De hecho, en esa misma conferencia de prensa hablan de mejora en la economía de los guatemaltecos, lo cual es contrario a lo que arroja una de las respuestas de esta encuesta. ¿Qué está pasando ahí? O sea, es una cuestión de percepción. ¿Realmente la economía para los guatemaltecos no ha mejorado
o simplemente el gobierno está diciendo una cosa, pero la realidad está reflejando otra. No, yo creo que la economía está estable. Estamos creciendo a un 3.5%. Es probable que en el último trimestre crezca un 4%. Sin embargo, es un nivel de crecimiento económico insuficiente para poder cambiar la realidad del país. Es decir, hemos tenido en este gobierno una consolidación, digamos, de la estabilidad macroeconómica. Hay que recordar que ciertos grupos reaccionarios, por ejemplo, esperaban que la economía del país se destruyera, que pues este gobierno trajera un régimen chavista del socialismo del siglo XXI, digamos, escenarios pues, realmente ridículos. Obviamente esos escenarios no se han cumplido, sino que tenemos una economía bastante estable, la inversión extranjera directa ha venido creciendo, poquito, pero ha crecido, la inflación está controlada, la economía está creciendo, han venido algunas inversiones nuevas al país, es decir, es cierto, lo que tenemos es la conservación de la estabilidad, pero ese crecimiento, si lo proyectáramos, Alejandra, seguir creciendo a este ritmo, pues vamos a pasar 100 años más siendo un país en vías de desarrollo. Si realmente se quiere cambiar la realidad económica, esa cifra del 50% de personas que dicen que les hizo falta dinero en algún momento del mes para poder comprar comida, las tasas de crecimiento tienen que ser del 8, del 10% consistentemente durante 20 años. Entonces, lo que creo que aquí tiene que comprender el gobierno es que estabilidad económica, si bien es una condición necesaria para la mejora de las condiciones de las familias, no es suficiente en el sentido que necesita un crecimiento extraordinario. Y hay que, a ver, manejemos expectativas. Eso es imposible, que se vaya a cambiar una tasa de crecimiento de 3.5 a un 7%. Eso no va a cambiar en un gobierno. Pero sí se pueden sentar las bases en el sentido de una estrategia de infraestructura, de atracción de inversiones mucho más agresiva. Hay cosas positivas que se han hecho en ese sentido, digamos, esa alianza que se tiene con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, todo el apoyo y la asesoría que se está recibiendo de parte de Estados Unidos, eso es positivo. Pero, por supuesto, los resultados no se ven en el corto plazo y eso es lo que pues, se tiene que comprender desde el punto de vista del gobernante. Bueno, para ir concluyendo, entonces perspectivas de lo que se espera para los siguientes meses, pero también tomando en cuenta que estamos a las puertas de un año en el que se toman decisiones importantes y esto también puede repercutir en nuevos datos, nuevos resultados positivos o negativos para el país. Bueno, creo que lo importante aquí es el cambio que se pueda dar, por ejemplo, en temas de seguridad. Creo que ese es un tema donde traíamos una reducción importante en los últimos años, una tendencia importante, pero que en este año la percepción es que de alguna forma se ha perdido el control. Ahí creo que se tiene que hacer un esfuerzo enorme por revertir lo que hemos visto en este año de deterioro y eso creo que va a ser perceptible y puede ayudar a que en la próxima medición que se haga, pues la percepción del presidente pueda verse pues mejorada. El tema de infraestructura, que no solamente significa carreteras en mejores condiciones, sino también recordemos que eso también trae cierto dinamismo a ciertos sectores en el interior del país. Eso también puede ayudar, digamos, a la percepción positiva del presidente. Y por supuesto, si bien se están haciendo unas mejoras importantes en el sistema de educación, ojo, ese fue el área que mejor evaluaron, la gestión en educación, por dos cosas, por el remozamiento que se está haciendo de las escuelas y también por el hecho de haber enfrentado por primera vez en muchos años al sindicato, digamos que obviamente es de los personajes más odiados del país. Cosas como las que se están, logros como los que se están teniendo en educación, son los que se tienen que plantear en seguridad, en infraestructura, en, por ejemplo, ciertos programas sociales focalizados, y eso creo que pueda mejorar la perspectiva en los próximos meses.
En esta encuesta también salieron o se pusieron sobre la mesa en las respuestas algunos nombres de personajes, ¿no? Sí, eso, digamos, no fue algo que hayamos trabajado como fundación, lo trabajó Sid Gallup, digamos, en una sección aparte, pero que es parte también del ejercicio. Y por supuesto, pues ahí hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, el hecho de que la fiscal general es dentro de esa lista de personas, el personaje que tiene el negativo más grande, digamos, más pronunciado, tan solo tiene un 11% de visión o de eh, percepción favorable, pero el neto es un 48 negativo, es por mucho la persona que más negativo tiene, digamos, en ese índice. Y por supuesto también el fiscal Rafael Curruchiche es de las personas que tienen, digamos, un negativo muy alto. Pero el tema es que el presidente tiene un negativo muy cercano al de Sandra Torres, ¿verdad? Lo cual también, por supuesto, es un personaje que siempre ha tenido un negativo muy alto, en el caso de la señora Sandra Torres, y luego se hace un ejercicio, digamos, de intención de voto que pues es muy temprano poderlo hacer, pero que lo que revela es que la señora Sandra Torres pues sigue manteniendo ese voto duro. Lo interesante, tal vez, diría yo, de esa sección es que a pesar de que el presidente Arevalo tiene un negativo muy fuerte, eso no significa que la señora Sandra Torres se vea beneficiada, ¿verdad? Y que se le considere como la alternativa, ¿verdad? Al final ella no tiene mejoras en su índice de negativo, así que pues simplemente sigue conservando su voto duro, pero que ya hemos visto anteriormente que eso le alcanza para pasar a segunda vuelta, pero que en segunda vuelta pues pierde con cualquiera que tenga competencia contra ella. Bien, pues vamos a dejar el enlace aquí abajo en los comentarios de la fundación, en donde aparecen los datos ya más detallados de este estudio realizado. Licenciado Boteo, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. A ustedes muchas gracias, Alejandra, gracias por el espacio y siempre es un gusto y por supuesto un saludo a su audiencia. El gusto también es nuestro, así que gracias de nuevo y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez, hasta la próxima.